Bueno, en primer lugar va a hablar Pablo, que Pablo es ingeniero especialista en cálculo de estructuras en madera. Desde que acabó sus estudios, se empezó a trabajar en una empresa de fabricación de productos en madera, donde se dio en Galicia, donde con el contacto con los distintos agentes se dio cuenta de que existía una carencia de una ingeniería específica relativa a la madera. Y con ese objetivo fundó Escuadría, una empresa que desde su oficina de Santiago hace proyectos para toda España. Es además profesor y hoy nos va a dar una introducción a la madera, hablarnos de su anatomía y cómo esa anatomía condiciona su comportamiento. Así que cuando quieras, Pablo. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos los participantes. Quería empezar agradeciendo a la Asociación Española de Ingeniería Estructural la organización de esta jornada y sobre todo su participación, su invitación a participar en ella. Como hemos comentado, voy a centrar mi intervención en hacer una breve introducción a la anatomía de la madera y cómo es esta anatomía la que caracteriza las propiedades mecánicas que luego va a tener el material para poder usarlo en nuestras aplicaciones estructurales. ¿Y por qué vamos a hablar de árboles y de anatomía de la madera en una sesión sobre ingeniería? Bueno, pues voy a recurrir a una frase del arquitecto Frank Lloyd Wright, que dijo que solo podemos usar la madera con inteligencia si entendemos la madera. Esta frase evidentemente se puede aplicar a cualquier material con un uso estructural, pero cobra especial importancia en el caso de la madera porque tenemos que tener presente, y lo vamos a ver durante esta presentación, que sus características y su anatomía interna es fruto de una evolución del reino vegetal durante millones de años, donde el hombre poco o nada tiene que hacer para cambiar esas características. En el caso del acero, sabemos que la industria siderúrgica pues, puede jugar con distintas aleaciones para conseguir un acero con unas características concretas optimizadas a una cierta aplicación. En el caso del hormigón podemos usar algunos aditivos o jugar un poco con las dosificaciones para también conseguir las características del material un poco más adecuadas u optimizadas al uso que le vamos a dar, pero en el caso de la madera esto no es así. Es cierto que el hombre ha conseguido incorporar el material a unos procesos industrializados para conseguir productos derivados de la madera que nos permitan su uso en proyectos cada vez más ambiciosos. Estoy hablando, por ejemplo, de la madera laminada encolada o los paneles macizos de madera contralaminada que estamos usando ahora en edificación en altura, pero en todos estos casos las características mecánicas de estos productos siguen estando 100% condicionadas por la anatomía interna del material. Por eso, si queremos aprovechar este recurso natural, renovable y sostenible y darle el máximo valor añadido para usarlo en proyectos de construcción, en proyectos de obra civil, tenemos que empezar por entender en profundidad qué es eso que llamamos madera. Y la primera conclusión a la que llegamos es que bajo este paraguas que llamamos madera, en realidad nos encontramos con un material enormemente heterogéneo. Hay que tener en cuenta que en el mundo existen más de 16.000 especies de árboles, aunque solo unas 2.000 tienen un carácter comercial. Comercializamos la madera de unas 2.000. Y por supuesto, dentro de 2.000 seres vivos que captan nutrientes del suelo, captan luz del sol y transforman todos estos ingredientes en un tejido aprovechable por el hombre, pues nos encontramos con una heterogeneidad y un abanico de características muy amplio. Una primera clasificación que podemos hacer es dividir este conjunto de árboles en dos grandes grupos, las coníferas y las frondosas. El primer grupo, las coníferas, serían aquellos árboles cuyas estructuras reproductoras tienen forma de cono, lo que comúnmente conocemos como piña. Tendríamos en este grupo los cedros, los pinos, los abetos, los alerces y muchos otros. Es habitual que la literatura se refiera a ellos como maderas blandas, por traducción del término en inglés softwoods, que en realidad aparece en contraposición al término hardwoods con el que se designan a las frondosas. Dentro de este segundo grupo, el de las frondosas, nos encontramos con maderas que sonarán como robles, hayas, fresnos y también un montón de algunas frondosas tropicales, iroko, ipé, etc. Hay una infinidad de ellas. Este grupo es aún más heterogéneo que el anterior. Vemos que tiene unos 1.500 representantes de maderas comerciales del grupo de las frondosas.
con lo cual, a pesar de su nombre como maderas duras, en realidad encontramos ya maderas con una variedad de características mucho más amplia. De hecho, hay algunas maderas que son más blandas que casi todas las coníferas, como la madera de balsa o la madera de samba, por citar un par de ejemplos. A pesar de esta gran heterogeneidad del material, si analizamos una sección transversal de un tronco, nos vamos a encontrar en general, más o menos en todos los árboles, las mismas estructuras, aunque en algunos casos no sean identificables a simple vista. Haciendo un repaso rápido, vamos a hablar en primer lugar del cambium. El cambium es una capa de células situada por debajo de la corteza y que se encarga del crecimiento diametral del árbol. Las capas del cambium, al dividirse, van generando nuevas capas de corteza hacia el exterior y nuevas capas de madera hacia el interior. Estas nuevas células de madera que se incorporan hacia el interior del árbol pasan a formar parte de la albura, que es la madera de formación más reciente y cuyas células se encargan de las funciones de conducción de esa savia entre las distintas partes del árbol. Con el paso del tiempo y según se van incorporando nuevas capas a la parte exterior de la albura, las zonas más internas pasan a formar parte del duramen. Son células que han ido perdiendo esa función de conducción y pasan a constituir la estructura de soporte del árbol, aunque también mantienen algunas funciones como almacenamiento de algunas sustancias, por ejemplo. En general es madera más dura y más densa que la de la albura. Por último, en la zona central nos encontramos con la médula. Son los primeros anillos de crecimiento del árbol y constituyen un tejido bastante más quebradizo que el resto de la madera. Y de hecho es habitual que se desechen los procesos de despiece de los troncos para la obtención de la madera. Esta organización de las células de la madera en anillos concéntricos hace que las características del material se deban estudiar en 3 planos o secciones. En primer lugar, una sección transversal perpendicular al eje del tronco, una sección radial definida por un plano que contiene el eje del tronco y un radio del mismo, y una sección tangencial definida por un plano que es tangente a uno de los anillos de crecimiento. Si analizamos estas secciones en una muestra real de madera, nos damos cuenta de que lo que vemos en cada una de estas secciones es completamente distinto. En el plano transversal vemos los anillos de crecimiento como arcos de circunferencia más o menos concéntricas, mientras que en la sección radial lo que vemos son esos anillos en forma de líneas paralelas, con el ancho del anillo más o menos en verdadera magnitud. Sin embargo, en la sección tangencial vemos cómo estos anillos empiezan a trazar figuras más o menos irregulares, en lo que a veces se denomina diseño en catedral. Esto se debe a que, aunque hacemos la simplificación de considerar el tronco como un cilindro, en realidad casi todos los árboles tienen un cierto factor de conicidad. Por lo tanto, la sección tangencial lo que hace es definir figuras más o menos hiperbólicas. Si ampliamos el nivel de zoom y analizamos microscópicamente esta organización celular, vemos que la cosa se empieza a complicar un poco, pero la idea general sigue siendo la misma. Vamos a retomar la división entre esos 2 grandes grupos que veíamos al principio, de coníferas y frondosas, porque tienen características un poco particulares que merece la pena resaltar. En el caso de las coníferas, la mayor parte de las células que constituyen el tejido de la madera se conocen como traqueidas y tienen una doble función de transporte de nutrientes y de sostén de la parte aérea del árbol. El lumen celular, es decir, el diámetro libre interior de estas células, es distinto en la madera que se ha formado durante la primavera, que tienen un lumen más grande, y la que se ha formado en verano, que tienen un lumen más pequeño. Esto nos suele marcar en el corte transversal esos cambios de tonalidad que nos permiten identificar los anillos de crecimiento, lo que ha crecido el árbol durante un año. En las coníferas, además, es habitual que aparezcan canales resiníferos, tanto en dirección longitudinal como en dirección radial, y es un poco importante conocer que los canales resiníferos no son células en sí mismas, sino que se forman por separación de esas traqueidas, que es ese conducto por el que pasa la resina, pero no tienen una pared en sí misma. Es para diferenciarlo de los vasos que veremos ahora en las frondosas. Por último, aparecen, aunque casi todas las células son longitudinales, vemos que también aparecen algunas células en dirección radial, que serían los radios leñosos. En el caso de las coníferas, suelen ser de unas pocas células y generalmente uniseriados, es decir, una única fila de células, como vemos en esta sección. La estructura anatómica de las frondosas es más compleja y más heterogénea que la de las coníferas. Y esto responde a que en general se trata de árboles con estructuras mucho más especializadas.
La mayor parte de la conducción de nutrientes se realiza a través de los vasos, que son estas células de gran diámetro, que en este caso sí que son células en sí mismas, es decir, sí que tienen pared celular, a diferencia de los canales resiníferos. La función de sostén la realizan otro tipo de células bastante especializadas, que se denominan fibras en el caso de las frondosas, y aparecen también algunas traqueidas con esa doble función de conducción y de sostén, pero en una proporción muy inferior al caso de las coníferas. Y vemos también los radios leñosos, que en el caso de las frondosas varían mucho de unas especies a otras, pero llegan a ser bastante grandes, con un montón de células y de hecho en muchas especies son identificables a simple vista. Vemos en estas imágenes de microscopio electrónico lo que acabamos de ver en un esquema gráfico. A simple vista ya se ve evidentemente como la estructura de las coníferas es mucho más simple y homogénea. Vemos esas traqueidas en dirección longitudinal, vemos la gran diferencia del lumen celular, o sea, de diámetro libre entre la madera formada en primavera, con un lumen mucho más grande, y la madera formada en verano, con un lumen mucho más pequeño y mayor densidad. No sé si se podrá ver aquí, estos circulitos que aparecen aquí son los radios en la sección tangencial y veis que son uniseriados, unas poquitas filas de células. Y en el corte radial vemos justo lo que se denomina como campo de cruce, que es la zona donde coinciden esos radios en dirección radial y esas traqueidas en dirección longitudinal. Es una zona con bastante importancia anatómica en cuanto a la identificación de las distintas especies de madera en laboratorio. En la sección de las frondosas vemos cómo destacan evidentemente los vasos, esas grandes células destinadas al transporte de nutrientes, con su propia pared independiente, como decíamos antes. Y se ven también a simple vista como los radios leñosos tienen varias filas de células y tienen bastante presencia, se podrían ver a simple vista en esta especie. Nos hemos acercado ya lo suficiente, casi nos hemos chocado, para comprender que aunque con muchos matices y esta gran heterogeneidad entre especies que hemos comentado, podemos interpretar el tejido de la madera más o menos como esto que os enseño, como un sistema de tubos, una de tubos que se distribuyen en el sentido longitudinal del árbol. De esta forma es muy fácil comprender que la madera es un material completamente anisótropo, es decir, sus propiedades mecánicas varían enormemente en función de la dirección que consideremos entre el esfuerzo y la fibra de la madera. Vemos como si yo intento tirar de mi haz de tubos o lo intento comprimir, este va a ser capaz de asumir bastante carga sin ningún problema. Sin embargo, en el momento en el que lo intento comprimir en perpendicular a la fibra o lo intento traccionar, lo puedo hacer también sin ningún problema porque las células tienen una orientación longitudinal y tienen muy poca resistencia frente a esos esfuerzos. ¿Y es muy grande esta diferencia de comportamiento entre la dirección longitudinal y las perpendiculares? Pues sí, es enorme. Vemos en este esquema cómo las resistencias a compresión en las direcciones perpendiculares son del orden del 10% de la dirección longitudinal. Vemos que también hay pequeñas diferencias en función de si consideramos la dirección tangencial o la dirección radial, pero como estos valores ya se encuentran dentro de los mismos órdenes de magnitud, a nivel práctico veremos luego que para calcular consideramos simplemente una dirección perpendicular a la fibra y una dirección de los esfuerzos en paralelo a la fibra. Igual alguien está pensando, pues qué faena, ¿no? Qué mal lo han hecho los árboles, que menudos valores más bajos de resistencia en cuanto los esfuerzos se inciden de forma perpendicular a las fibras de madera, ¿no? Bueno, pues no, en realidad simplemente la anatomía de la madera responde a esa evolución de los árboles durante millones de años que les han preparado para resistir los esfuerzos a los que van a estar sometidos durante toda su vida. ¿Y cuáles son esos esfuerzos? Pues básicamente son el viento en horizontal y el peso propio de la copa y de la nieve, cuando se acumula nieve en la copa, en vertical. El peso de la copa lo que hace es generar esfuerzos axiles en la dirección longitudinal del tronco, es decir, aparecen esfuerzos de compresión paralela a la fibra y acabamos de ver que la madera tiene bastante buen comportamiento frente a este tipo de esfuerzos. Por otro lado, el viento lo que hace es generar un empuje lateral que nos intenta desplazar la copa del árbol. Podemos modelizar más o menos un tronco como si fuese una barra empotrada en la base y libre en su extremo, con lo cual tenemos desplazamientos máximos en la copa del árbol y momentos vectores máximos en la base. Además, si pensáis un poco en lo que ocurre cuando un gran vendaval azota un árbol, azota un bosque, ya os viene a la mente que tiene bastante capacidad de deformarse sin partirse, ¿no? De hecho, cuando el viento produce derribos de árboles completos, en general no es porque se haya partido el tronco,
sino porque el suelo donde está anclado el árbol no es capaz de resistir precisamente este momento flector y termina produciéndose una rotación de ese terreno y el árbol cae desde la raíz. Esta capacidad de deformarse del árbol ya nos habla de un módulo de elasticidad bastante bajo en la madera, que permite, al árbol le viene bien porque le permite adaptarse a estos empujes laterales del viento, pero hace que cuando nosotros queremos usar este material para calcular, por ejemplo, un forjado de una vivienda, pues lo que va a gobernar el dimensionado de nuestras estructuras suele ser el cumplimiento de los estados límites de servicio, de esas deformaciones máximas para cumplir con los límites de deformación que debemos cumplir. Esos índices de estado límite de servicio, en el caso de la madera, en general suelen estar mucho más ajustados que los índices de rotura. En el caso de pues eso, una estructura, un forjado biapoyado de madera, estos esfuerzos flectores se traducen en esfuerzos de compresión en el borde superior de la pieza y de tracción en el borde inferior, pero nuevamente son esfuerzos en la orientación longitudinal de la fibra de madera que, insisto, la madera tiene bastante capacidad de resistir los esfuerzos cuando suceden en la dirección longitudinal. Y toda esta heterogeneidad, tanto de madera como de especies, como anatomía interna del material, ¿a dónde nos lleva en la práctica para poder emplear la madera con un uso estructural y poder hacer un cálculo en madera? Pues lo que ha hecho la normativa ha sido agrupar las maderas con un comportamiento mecánico similar y decirnos qué valores característicos de resistencia y de rigidez podemos atribuir a ese material. Lo vemos, por ejemplo, en esta tabla que recoge las clases resistentes de maderas de coníferas. Vemos cómo se establecen 12 clases resistentes y que para cada una de ellas la norma nos define los valores característicos o medios de sus propiedades resistentes y de rigidez. Fijaos cómo para las tracciones y las compresiones nos divide entre la dirección paralela a la fibra y la dirección perpendicular a la fibra. Y veis cómo los valores son completamente distintos. En concreto, en el caso de la tracción perpendicular a la fibra, veis que tiene una resistencia súper reducida, muy pequeña. ¿Es esto un problema? Pues puede ser un problema grave si tú desconoces esto y haces un mal detalle constructivo que haga que tu estructura aparezca una tracción perpendicular a la fibra. Lo que tenemos que hacer es conocerlo y diseñar nuestras estructuras de forma que no se produzcan esos esfuerzos o introducir los refuerzos necesarios en caso de que se vayan a producir esos esfuerzos en algún punto en concreto. El proceso en detalle de cómo podemos coger una pieza de madera y asignarle una clase resistente tiene que quedar fuera de esta intervención por una cuestión de tiempo, pero básicamente lo que hace la normativa es hacernos considerar la especie de madera, la región de procedencia y su calidad visual, es decir, sus defectos mediante parámetros que podemos identificar a simple vista, es decir, tamaño y cantidad de los nudos que tiene esa madera, la dirección de la fibra, si es inclinada, si no lo es, y con esos parámetros la norma nos permite asignar a una madera una clase resistente y por lo tanto poder contar con estos valores característicos para realizar el cálculo. Hemos visto la tabla anterior eran las clases resistentes de coníferas, aquí vemos la de frondosas, veis que sigue la misma estructura. El nombre de la clase resistente se inicia con una letra, C en el caso de las coníferas y D en el de las frondosas, de deciduous, frondosas en inglés, seguidas de un número que coincide con su resistencia característica a flexión. Por lo tanto, una clase resistente D30 sería una madera de frondosa con una resistencia característica a flexión de 30 newtons por milímetro cuadrado. Tenemos para la madera laminada encolada, aunque ya es un producto industrializado, tenemos un sistema de clases resistentes similar al caso de la madera serrada. Se denominan con el prefijo GL de glue laminated, seguido de la resistencia característica a flexión, como en los casos anteriores, y un sufijo que es o una H o una C, en función de si estamos hablando de madera laminada encolada homogénea, donde todas las láminas que componen la madera tienen la misma calidad, la misma resistencia, o madera laminada combinada, las que tienen el sufijo C, donde empleamos maderas de mayor calidad y mayor resistencia en las láminas del extremo de la sección, que hemos visto que es donde se van a concentrar esos esfuerzos de tracción y de compresión. Pues hasta aquí llega mi intervención por el tiempo que habíamos acordado preparar la presentación. Evidentemente la anatomía vegetal y la tecnología de la madera son disciplinas bastante amplias, pero sobre todo me gustaría que en estos 15 minutillos os hayan servido a los que desconocéis el material un poco para conocerlo en profundidad y sobre todo tomar conciencia de que sus características mecánicas vienen condicionadas por una anatomía del material
que es fruto de una evolución de millones de años y que como no podemos hacer nada sobre ella, lo que tenemos que hacer es conocer el material y diseñar nuestras estructuras de forma que trabajen de la forma que les más propicia a la madera. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu muy interesante presentación para los que Gracias, no Iván. tenemos tanto conocimiento.